Nunca imaginé que un día terminaría compartiendo aquí lo que le sucedió a María, porque es de esas historias que parecen mentira de lo duras y a la vez transformadoras que son. Pero siempre digo que nuestros peores días a veces sacan lo mejor de nosotros, aunque al principio no lo parezca. Conozco cada detalle porque soy cercano a ella y a su círculo más íntimo. He visto desde afuera, pero de cerca, lo que atravesó ese día en particular, y creo que la historia merece ser contada porque, como dicen, la realidad muchas veces supera la ficción y puede llegar a tocarte hondo. Todo esto ocurrió en un solo día. Parece increíble, pero hay días en que la vida da un giro completo y nada vuelve a ser igual. El día comenzó como otro cualquiera para María, aunque ella ya llevaba tiempo notando un ambiente raro en la casa. Desde hacía semanas, sus hijos, 2 varones y una mujer, se mostraban distantes, cruzando pocas palabras y evadiendo la mirada cuando se cruzaban en la cocina. María, a sus 70 años, había dedicado gran parte de su vida a ellos, y aunque ya eran adultos, seguían conviviendo en la vieja casa familiar, porque las cosas no les habían resultado fáciles económicamente a ninguno de los 3. Esa mañana, mientras preparaba el café, notó que los 3 estaban sentados en el comedor, en silencio, esperándola. Dicen que el cuerpo sabe cuando algo va mal, y en ese momento a ella se le encogió el estómago y las manos le temblaron tan fuerte que derramó un poco de café. Se sentó frente a ellos y, aunque nunca le habían faltado las palabras, esa vez le costó arrancar. No tuvo tiempo de decir nada. Fue la hija la que soltó la frase que cambiaría el curso de todo. «Mamá, tienes que irte». El resto fue como en cámara lenta. Uno habló sobre lo difícil que era compartir la casa, otro mencionó los gastos, la incomodidad, y al final ninguno la miraba a los ojos. Solo querían o necesitaban que ella desapareciera. En esos primeros minutos, María apenas pudo reaccionar. Sentía como una tristeza y una humillación enormes la atravesaban por dentro. Dibujó una sonrisa nerviosa, pero por dentro era un grito, un relámpago de dolor. Empezó a pensar mientras las palabras de sus hijos caían una tras otra sobre ella, en todo lo que había hecho por ellos, las veces que los sacó adelante sola, las noches de fiebre, la comida que a veces salió solo porque ella supo estirar lo poco que tenía. Pero ahí estaban, decidiendo que era un estorbo, una boca más que alimentar. Al principio quiso pedir explicaciones, hasta rogar, pero al verlos tan fríos, tan ajenos, no salió una palabra. Solo sintió ese calor incómodo de la vergüenza cuando sabes que ya no te quieren. Le dieron unas horas para recoger sus cosas y mientras lo hacía, fijó la mirada en las paredes de la casa. En cada rincón había una historia, y ahora le parecían escenas lejanas, casi de otra vida. Hacía años que María no sentía una soledad tan profunda. Los pocos amigos que tenía, la mayoría de su edad, otros ya ida o en otras ciudades, eran más conocidos que otra cosa. Además, la vergüenza le pesaba. ¿Cómo iba a contarle a alguien que sus propios hijos la habían echado? Caminó sin rumbo, con una maleta vieja y un bolso donde apenas le cupieron unas mudas de ropa y un par de fotos de su juventud. Durante esas primeras horas, la desesperación se fue transformando en una especie de frialdad, como si su cuerpo decidiera protegerla de tanto dolor. No podía parar de preguntarse en qué momento las cosas se arruinaron tanto. Se sentó en una plaza cerca de la casa, desde donde aún veía la ventana de su cuarto, y ahí llegó el llanto, silencioso y largo, de esos que dejan los ojos y la cara hinchados. Si alguien caminó cerca y la vio, no dijo nada. En ese instante, todos los recuerdos cobraron un sabor amargo. Cumpleaños, navidades, risas, todo parecía mentira.
La realidad era que ahora estaba sola y no tenía ni idea de qué hacer. Por suerte, María recordaba una amistad de años pasados. Doña Teresa. No es que fueran confidentes, pero en los días duros siempre compartieron el café y algún chisme. Decidió llamarla, aunque hacía mucho que no hablaban. Buscó monedas entre su bolso para el teléfono público y marcó, con el corazón saltando de miedo al rechazo. Teresa no respondió, pero una voz conocida escuchó su angustia. Era doña Sonia, una vecina de Teresa, que se sorprendió al escuchar a María después de tanto tiempo. No sé si fue intuición o simple compasión, pero Sonia no le preguntó detalles. Solo le ofreció pasar por su casa y quedarse las horas que hiciera falta. María, aunque asustada, aceptó. El camino hasta la casa de Sonia fue como un túnel, todo oscuro, todo incertidumbre. Pero llegar y escuchar, pasa, aquí tienes un sofá y café caliente, le devolvió algo de humanidad. Esa noche, aunque no durmió, al menos no estuvo al aire libre. Sonia, una mujer práctica, le ayudó a quitarse los zapatos, le ofreció una frazada y le dejó usar el baño para que se lavara la cara. A veces, hasta el gesto más básico puede arrancar lágrimas, y eso fue lo que sintió María, gratitud, pero mezclada con ese dolor que no terminaba de irse. En casa de Sonia, María empezó a tomar dimensión de todo lo que había pasado. No era solo quedarse sin hogar, era asumir que con 70 años había perdido ese para siempre que uno cree tener con los hijos. Esa red invisible que sostiene cuando el mundo se derrumba. Sonia, aunque no era muy de hablar de sentimientos, fue contundente. Esto no es tu culpa, María. Hay lugares donde ayudan a mujeres como tú. Entonces, juntas buscaron información sobre centros para mujeres mayores que atravesaban crisis. María, al principio, dudó mucho. No quería sentirse una carga más, ni dar pena, como solía decir. Pero Sonia, que había vivido de todo, le explicó que pedir ayuda no era debilidad. Esa tarde, mientras tomaban mate, Sonia resaltó algo que se le quedó a María grabado. Levantar la mano cuando una se ahoga no es vergüenza. Vergüenza es quedarte sin intentar nada. María escuchó y, contra todo pronóstico, aceptó dejarse ayudar. Al fin y al cabo, ¿qué otra opción le quedaba? El centro de apoyo al que fueron esa tarde quedaba a un par de cuadras de la casa de Sonia. El lugar era más cálido de lo que esperaba. Alfombras viejas, paredes con fotos de grupos, plantas secas pero con vida. Había mujeres de todas las edades, algunas jóvenes, otras canosas como María, y un aura de complicidad en el aire. Apenas entró. La recibieron con una taza de té y la registraron en una lista de espera para conseguir una habitación en una residencia. En ese espacio no hicieron preguntas incómodas, solo escucharon. Fue ahí donde María se dio cuenta de que no era la única con esa historia. También estaban Rosa, echada por los hijos tras un divorcio, y Carmen, que vivía hace meses en la casa de una sobrina hasta que la corrieron. Por primera vez, María sintió que no se trataba de algo personal, sino de una realidad que, aunque injusta, podía tener salida si no se enfrentaba sola. Durante unas horas se dedicó a escuchar los relatos de otras, contuvo el llanto y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con que tal vez podría encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Después de varias horas en el centro, María se animó a participar en uno de los talleres, donde se hablaba de derechos, autoestima y cómo hacerse cargo de la propia vida, aunque todo se venga abajo. Como era la mayor del grupo, al principio se reservó a escuchar, pero con el correr de los ejercicios fue soltando experiencias. Le sorprendió descubrir que, pese a su edad y a cómo la habían tratado sus hijos, todavía tenía muchas herramientas y conocimientos valiosos. Incluso otras mujeres se le acercaron en el descanso para pedirle consejos. Esa noche, cuando volvió al sofá de Sonia, María sintió algo nuevo. No esperanza todavía,
pero sí la certeza de que, de alguna manera, iba a salir adelante. Recordó la frase de Sonia y se la dijo bajito antes de dormir: no dar pena sino pelearla. Pasaron las horas entre trámites y entrevistas. El centro le consiguió una entrevista laboral. Era para ayudar en la cocina de un comedor comunitario, algo que no le resultaba ajeno. María fue nerviosa como nunca, pensando en que su edad sería un problema. Pero el responsable del comedor, Antonio, un hombre de unos 50 largos, escuchó su historia y la contrató, aunque fuera solo por unas horas a la semana y por unos pesos. En ese lugar, María encontró no solo trabajo, sino la dignidad que creía perdida. Allí nadie preguntaba por su pasado, solo agradecían el pan y los guisos que servía. Cada vez que alguien le decía «Gracias, señora», sentía algo parecido a la satisfacción, como una puntita de alegría que apenas se animaba a germinar. Una tarde, mientras María secaba las mesas del comedor, llegó un mensaje inesperado. Era de su hijo menor, el mismo que apenas le había dirigido palabras el día que la echaron. El mensaje era seco, casi torpe, pero claro. Quería verla. Decía que necesitaba hablar, que le diera una oportunidad para explicarse. Lo primero que pensó fue que todo era una broma cruel. Le invadieron cientos de sentimientos: dolor, furia, confusión, pero también ese amor de madre que nunca se apaga del todo, por más que se empeñen en lastimar. Dudó horas sobre si contestar o no. Sonia le sugirió que hiciera lo que su corazón le dictara, no lo que los demás esperaban de ella. Al final, contestó, con miedo y temblor, y pactaron una cita en una plaza cercana. Esa reunión marcaría otro antes y después en su vida. Cuando se vieron en la plaza, ambos guardaron un silencio denso al principio. De cerca, su hijo tenía el rostro cansado, los ojos algo rojos y el gesto tenso. Le pidió perdón entrecortado, balbuceando razones y excusas, asegurando que nada justificaba lo que habían hecho, que estaban arrepentidos y que si podía volver. Pero María, aunque la emoción la sacudía, ya no era la de antes. En ese momento entendió algo fundamental: podía perdonar, pero no volver a entregar su vida entera por los demás, mucho menos por quienes no la valoraron cuando más lo necesitaba. Escuchó atentamente, intentó comprender, pero también se valió de la fuerza que había empezado a construir desde aquel día fatídico. Al terminar, ambos lloraron, pero cada uno por razones distintas. Ella por el dolor, sí, pero también por la certeza de que no volvería a quedar a merced de nadie. El resto del día, María se la pasó pensando y recordando todo lo que había atravesado. Aunque la tristeza seguía ahí, había algo diferente en su manera de respirar, en su forma de caminar. Había comprendido que muchas veces una tiene que soltar el pasado, aunque duela, para no hundirse con él. Esa tarde, en el comedor, Antonio la llamó aparte para decirle que estaba haciendo un trabajo increíble y que, si quería, podía intentar cocinar su receta favorita para todos la próxima semana. María sonrió, algo rara en ella, y aceptó. Por primera vez en años, sentía que su vida podía ser algo más que sobrevivir al día siguiente. Hoy, si te la cruzas, podés verla sentada a la mesa del comedor, sirviendo comida y charlando con quien se le acerque, con el cabello recogido y la mirada plena. María aún extraña su antigua casa y, por supuesto, en los días de lluvia le pesan los recuerdos y las ausencias. Pero ya no es la misma. Ha entendido que la familia a veces no es la sangre, sino quienes te sostienen cuando más lo necesitas. No volvió con sus hijos, pero tampoco guarda rencor. Simplemente aprendió a vivir su presente. Comparte lo poco que tiene con los demás y siempre que puede, ayuda a otras mujeres que llegan buscando lo mismo que ella encontró ese día. Una segunda oportunidad para empezar, aunque crean que ya es tarde. Así terminó el día más duro de su vida, con una María nueva,
que aún no entiende cómo pasó todo tan de golpe, pero que, hasta hoy, sigue sumando razones para no rendirse. A veces, las cosas simplemente pasan, y cuando menos lo esperas, empieza la vida que siempre creíste que era para otros. María despertó esa mañana antes que el sol asomara por la ventana del pequeño cuarto que le habían prestado en el comedor. El murmullo de la ciudad le llegaba amortiguado y, por un instante, pensó que era un sueño, pero luego el peso de la realidad volvió a instalarse en su pecho. A pesar de todo, se obligó a levantarse. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire y Antonio ya andaba moviendo ollas en la cocina. «Arriba, capitana», le dijo sonriendo, y ella no pudo evitar sentir ese cosquilleo de gratitud, casi alegría, que se colaba cuando menos lo esperaba. Aquella mañana sería especial. Antonio le había dado carta blanca para preparar guiso, su especialidad. Lo hizo con manos seguras, agregando recuerdos con cada ingrediente, y sabiendo que compartir ese sabor con otros le devolvería algo de su antigua vida. Mientras el comedor se llenaba de gente, María sirvió los platos con una sonrisa sincera. Al finalizar, varias personas la rodearon para felicitarla. «Hace años que no probaba un guiso así», le dijo una anciana de mirada viva. Otro, más joven, le agradeció entre bromas la magia de la abuela. María, sorprendida, se dio cuenta de que esos pequeños gestos tejían un nuevo vínculo, uno inesperado, pero cálido. A la tarde, Sonia la visitó, trayendo una manta tejida por ella misma. «Para que esta vez el invierno no te agarre sin abrigo», dijo. María la abrazó en silencio, sintiéndose arropada por un cariño simple, de esos que salvan. Una noche de lluvia, tras cerrar el comedor, María se quedó sola terminando de limpiar. Alguien golpeó la puerta. Era Carmen, una de las mujeres que había conocido en el centro. Llevaba los ojos rojos y el cuerpo empapado. Sin decir palabra, María la hizo entrar, le preparó un té caliente y la cubrió con la manta de Sonia. Carmen rompió en llanto, confesando que la habían echado del lugar donde vivía. María, recordando su propio desamparo, la invitó a quedarse. Así comenzó una nueva etapa de apoyo mutuo, donde juntas aprendieron a reírse del dolor y a planear, entre susurros, cómo ayudar a otras en parecida situación. Pocos días después, Antonio propuso a María hacerse cargo de un pequeño taller de cocina para mujeres mayores del barrio. Al principio titubeó. Dudaba tener fuerzas o paciencia, pero aceptó. Preparó recetas sencillas y en cada encuentro compartía no solo trucos de cocina, sino partes de su historia. Las mujeres la escuchaban con atención. Algunas, como ella, lloraban y reían con la memoria viva en la garganta. Al finalizar el primer taller, una joven llamada Fátima se acercó y le entregó una nota. «Gracias, María. Hoy sentí que es posible no rendirse». María guardó el papel entre sus cosas, sabiendo que, a veces, basta una chispa para encender una esperanza. En el comedor, los días se sucedían con una rutina reconfortante. María y Carmen formaron una dupla eficaz y entrañable. Un sábado apareció una periodista local interesada en contar las historias de vida tras el comedor comunitario. Se sentó con María y escuchó su relato, tomando apuntes sin interrumpirla. Días más tarde publicaron la nota. «La nueva familia de María», titulaba. María tembló al leerlo, temiendo exponer su dolor, pero pronto vio cómo mujeres de otros barrios se acercaban, buscando ayuda o solo compañía. Fue entonces cuando entendió el alcance de su ejemplo. Sin quererlo, se había convertido en referente para otras mujeres que creían estar solas. Casi sin darse cuenta, comenzaron a armar en el comedor un grupo de apoyo. Nada formal ni demasiado estructurado. Una ronda de sillas, café caliente, galletas y la disposición de escuchar y compartir.
Allí los relatos se multiplicaban y María, con la paciencia adquirida del sufrimiento, supo acompañar, aconsejar y sobre todo escuchar sin juzgar. Aprendieron juntas a pedir ayuda, a torcerle el brazo a la vergüenza y a celebrar cada pequeña victoria. Antonio les propuso organizar una feria solidaria y todas se sumaron con entusiasmo. María tejió bufandas y Carmen preparó dulces de membrillo. La feria fue un éxito y el comedor recaudó fondos suficientes para mejorar sus instalaciones. Una mañana, mientras barría la entrada, se acercó una joven con 2 niños pequeños. Había leído la historia de María y buscaba apoyo, huyendo de una relación violenta. María la tomó de la mano y, sin dudar, la presentó al grupo. Comprendió en ese instante que su propia herida podía servir para aliviar el dolor de otros. Por la noche, al cerrar el comedor, Antonio la encontró sentada mirando el cielo. «Has hecho milagros aquí, María», le dijo suavemente. Ella, consciente de sus propias grietas, respondió: «Los milagros son de todos los que no se rinden». Cuando cumplió 71 años, Sonia y Carmen organizaron una fiesta sencilla. Vinieron mujeres del centro, chicos del barrio, hasta algunos clientes del comedor. Entre las risas hubo palabras y canciones. María sopló las velitas, sintiendo un vértigo de alegría verdadera, algo que no le pasaba desde hacía mucho. Recibió cartas de sus hijos, saludos breves y distantes, pero ya no dolían como antes. Sabía que la vida que antes creía acabada apenas estaba empezando a desplegarse ante ella de otra forma. Con el correr de los meses, el comedor se volvió un refugio permanente para más mujeres y niños. María propuso crear una biblioteca con libros donados. En 1900 y poco tiempo, el rincón de lectura fue punto de encuentro, de tardes compartidas. Allí, además de recetas, empezaron a circular historias y sueños. María leyó en voz alta cuentos, recortes de revistas y hasta se animó a escribir pequeñas crónicas de su propia vida y la de sus compañeras. Descubrió para su sorpresa que las palabras podían sanar tanto como un abrazo o un plato de comida caliente. Un día, mientras hojeaba una de sus crónicas, Antonio se sentó junto a ella y en voz baja le preguntó si alguna vez había pensado en publicar sus relatos. María rió, apenada, asegurando que nadie leería esas historias de viejas. Pero Antonio insistió: «Hay muchas Marías por ahí que necesitan saber que es posible». Carmen, siempre entusiasta, apoyó la idea. Entre todas, recopilaron algunos textos y los enviaron a una editorial local, más por juego que por otra cosa. Al mes, llegó la sorpresa. Una pequeña editorial quería publicar un libro con los relatos de María y las historias del comedor. El proceso de edición fue nuevo y emocionante. Las mujeres del comedor ilustraron las páginas. El libro apareció por fin una mañana, con tapa azul y el título «Cuando empieza la vida». En la presentación el salón se llenó de gente. María leyó un fragmento temblorosa pero sin miedo. Entre el público reconoció algunos rostros conocidos y otros nuevos, entre ellos a su nieta mayor, que se acercó al final para abrazarla y decirle en voz baja: «Abuela, te admiro». Aquello la conmovió, más de lo que podía expresar, y en secreto lloró de gratitud por tanto que había creído perdido. La voz de María y sus historias comenzaron a circular por otros barrios. La invitaron a escuelas, radios y centros culturales, donde fue relatando no solo su experiencia, sino animando a mujeres de todas las edades a no rendirse frente a la adversidad. Cada encuentro era distinto, y en cada uno recibía algo de vuelta: sonrisas, palabras, promesas de cambio. Comprendió entonces que incluso el dolor, compartido, puede convertirse en semilla de algo distinto, mejor. Un anochecer, mientras barría el salón del comedor, María pensó en todo el camino recorrido desde aquel día.
Recordó el frío, la vergüenza, la rabia, pero también las manos tendidas, las risas y los nuevos comienzos. Supo, por fin, que estaba en paz consigo misma. Su vida no era perfecta. La ausencia de sus hijos aún le dolía en días grises, pero ya no era dueña de su destino ajeno. Había aprendido a amar los matices, a no exigirse olvidos forzados y a celebrar la familia elegida, esa que se construía a base de solidaridad y cariño auténtico. Bajo el cielo cruzado de estrellas, se permitió soñar, imaginando que tal vez, en algún rincón del mundo, otra María encontraba aliento leyendo su historia, y así, con el pecho lleno de futuro, encendió la última luz del comedor, segura de que la vida se renueva, incluso donde parecía haberse rendido. Al amanecer, María recogía las primeras verduras de un pequeño huerto, improvisado detrás del comedor. Gracias a la feria solidaria, habían logrado construir algunas jardineras y comprar semillas. Junto a Carmen, aprendió a distinguir el mejor momento para cosechar tomates, espinaca y albahaca. Aquellos pequeños brotes representaban mucho más que alimento. Eran el símbolo de un renacer, de la paciencia y del cuidado colectivo. María, con las manos cubiertas de tierra, recordaba los veranos de su infancia en el pueblo, cuando la vida parecía girar más lento y cada comida era una fiesta compartida. Ofrecer esas hortalizas frescas al comedor añadía un nuevo sabor de dignidad. Los niños ayudaban, y entre risas y carreras, aprendieron que la tierra podía ser generosa si se la trataba con respeto. La rutina del huerto unió a varias vecinas, transformando ese rincón en un centro vivo de historias y confidencias bajo el sol tibio de la mañana. Una tarde, una de las maestras de la escuela del barrio fue en busca de María. Le planteó la idea de organizar una charla para sus alumnos, muchos de ellos hijos de familias con historias difíciles, para que escucharan sobre la importancia de la solidaridad y la resiliencia. María sintió nervios, pero aceptó. Preparó con esmero su relato y el día acordado se presentó ante una sala llena de ojos curiosos. Habló sin dramatismos, pero con verdad. Contó sobre la vez que creyó no tener más fuerzas, pero cómo la ayuda de otros la volvió a levantar. Algunos chicos se acercaron después, tímidos, preguntando si podían venir al comedor a colaborar. Aquel encuentro marcó el inicio de un pequeño programa de voluntariado, donde los jóvenes se sumaron a la comunidad, aprendiendo en carne propia el valor de tender la mano sin esperar nada a cambio. María los veía y sonreía, consciente de que esa semilla tardía tal vez germinaría en adultos mejores. En uno de los talleres del comedor apareció Ana, una mujer de mediana edad, con marcas de preocupación en el rostro y la voz baja. Se sentó al fondo. Al principio, reacia, pero poco a poco se fue acercando a María y Carmen. En cada encuentro compartía un poco más de su historia, un matrimonio roto, hijos distanciados y una soledad que pesaba más en los días festivos. María, con la sabiduría de quien ya ha recorrido ese camino, la escuchó con paciencia. Un día, mientras cocinaban juntas, ambas soltaron la carcajada por una receta fallida. Esa tarde, Ana confesó que hacía años no reía así. María entendió entonces que, a veces, el mayor regalo era simplemente estar presente, sin juzgar. Entre ellas, nació una nueva amistad y un lazo de confianza discreto, demostrando que la vida siempre puede sorprender cuando menos lo esperas. Al llegar el invierno, el comedor enfrentó dificultades. El precio de los alimentos subió, los donantes habituales pasaron por crisis y la cantidad de personas necesitadas creció. Durante semanas, María y el equipo se las ingeniaron para rendir la comida, recurriendo a recetas antiguas y a la creatividad, para que nadie se quedara sin su plato caliente.
Juntaron leña, cosieron mantas y organizaron jornadas solidarias. A pesar del cansancio, jamás permitieron que el desaliento ganara. Cuando el frío azotaba más fuerte, lograron organizar una colecta de ropa y alimentos con la ayuda de la radio local, que amplificó sus voces y atrajo nuevas manos solidarias. María, viendo las cajas de donaciones apilarse en la entrada, sintió una gratitud difícil de describir. Aquella época difícil les enseñó a todas a confiar aún más en la fuerza del grupo, y la solidaridad se volvió un refugio cálido en medio de la tormenta. Un día de primavera, María recibió una carta inesperada. Venía sin remitente, pero la letra le resultó familiar. Al abrirla, encontró palabras de una de sus hijas, quien confesaba haberse sentido perdida tras su partida y relataba algunos de los momentos duros que vivía desde entonces. No pedía perdón, pero agradecía lo aprendido de ella y expresaba curiosidad por saber cómo seguía su vida. María leyó la carta en soledad, con emociones mezcladas, tristeza, melancolía, pero también una ternura renovada. Decidió responder no para abrir antiguas heridas, sino para mostrar que el amor propio y la compasión también significan entender cuando es mejor seguir caminos distintos. Escribió sin reproches, compartiendo algo de la alegría y la paz que había encontrado. En ese acto, María selló una decisión personal. El pasado ya no la definiría, pero podía ser puente, incluso con distancia, hacia una forma nueva y madura de vínculo. Cerca del aniversario del comedor, Antonio cayó enfermo. Las tareas se multiplicaron y el ánimo del grupo flaqueó. María, sin dudar, asumió responsabilidades extras, organizando turnos y animando a todos a no decaer. Durante semanas fue sostén y consuelo para el equipo. Enfermera improvisada, cocinera principal, amiga siempre disponible, María supo delegar tareas y enseñar recetas esenciales para que la rutina no se rompiera. La enfermedad de Antonio, aunque breve, dejó lecciones importantes. Todos eran imprescindibles y la mejor manera de honrarse era ayudar al otro a levantarse cuando caía. Cuando por fin Antonio volvió al comedor, encontró un ambiente en el que todos se sentían parte fundamental del proyecto y agradeció a María por haber tejido lazos tan sólidos que ni el infortunio pudo romper. Poco después del regreso de Antonio, el comedor organizó una jornada de puertas abiertas. Llegaron vecinas, autoridades municipales y hasta reporteras de la capital. María, reacia a ser el centro de atención, debió brindar unas palabras. Habló del valor de cada aporte individual, del modo en que el comedor no era solo un plato de comida, sino un espacio donde reconstruir la confianza rota. Los asistentes la escucharon en silencio, algunos con lágrimas y otros con sonrisas. Ese día, varios se ofrecieron como nuevos voluntarios. Otros, inspirados por el ejemplo, propusieron abrir comedores en otros barrios. Al caer la tarde, María supo que la red que habían creado tenía raíces profundas y se expandía mucho más allá de las paredes del humilde salón comunitario. Entendió que, como decían en los talleres, ayudar era contagioso. Con la primavera floreciendo, la biblioteca del comedor se colmó de libros nuevos. Un programa de lectura infantil reunió a chicos y grandes en las tardes templadas. María fue invitada a leer cuentos en voz alta, representando personajes y dejando que su voz arrullara a los más pequeños. Descubrió que el acto de narrar también era una forma de sanar. Cada vez que encontraba una historia capaz de arrancar una sonrisa o callar a un niño inquieto, sentía que el círculo del dolor pasado se cerraba un poquito más. Con Carmen armaron un rincón para que los niños pudieran dibujar y escribir sus propias aventuras, diciendo que cada uno podía ser autor de su destino. Aquellos días trajeron una energía nueva
y María aprendía tanto de los chicos como ellos de ella. La memoria, pensó, también necesita jugar para no doler. En uno de esos encuentros, una joven llamada Lourdes le pidió a María ayuda para terminar la escuela secundaria. Había abandonado años atrás y ahora quería rendir exámenes libres. María, sin haber sido nunca docente de profesión, se ofreció a estudiar juntas. Recorrieron viejos manuales, practicaron cuentas y ortografía en una esquina tranquila del comedor. Lourdes aprobó, y la alegría de ambas fue plena. María recordó la satisfacción de abrir puertas nuevas para otros, convencida de que nunca era tarde para aprender ni para enseñar. El ejemplo de Lourdes contagió a otras mujeres, y en poco tiempo la biblioteca también se volvió aula improvisada. María sentía la vida desplegarse en cada uno de esos pequeños gestos, sabiendo que dar era, después de todo, la mejor manera de recibir. El último domingo antes del verano, se celebró una peña para reunir fondos. Hubo música, baile y, por supuesto, comida abundante. María bailó una chacarera con Antonio, riéndose con la soltura de quien se sabe aceptada y querida. Carmen entonó una copla y hasta los chicos del barrio improvisaron una murga. Al final de la jornada, con el comedor lleno y los rostros sudorosos de alegría, María levantó su copa de jugo y brindó por las segundas oportunidades, por las heridas que enseñan y por las manos que sostienen en tiempos inciertos. Al mirar alrededor, a Sonia, a Carmen, a Antonio, a tantas mujeres y niños, supo que la familia se construye con actos cotidianos, no con palabras grandes. Al cerrar esa noche el salón, María sintió más que nunca que la vida, lejos de cerrarse con el pasado, se abría, extensa y cálida, en presente. Por primera vez, al mirar hacia adelante, no sintió miedo, sino una honda gratitud. Con la llegada de los primeros calores del verano, el comedor multiplicó su actividad. María se despertaba temprano, caminando descalza sobre el suelo fresco, y hacía su primer recorrido por el huerto donde los tomates maduraban de golpe. Aquella mañana, mientras arrancaba las primeras berenjenas, notó que Carmen observaba el cielo con preocupación. Se habían enterado de varias familias nuevas llegadas al barrio, algunas pasando necesidades invisibles porque aún no se animaban a pedir ayuda. Decidieron salir juntas, casa por casa, llevando pancitos caseros de bienvenida y el mensaje de que el comedor tenía las puertas abiertas para todos, sin preguntas. El gesto recordó a María los viejos tiempos de vecindad, cuando nadie era un extraño por mucho tiempo. Hablaron con madres jóvenes, escucharon historias de desarraigo y promesas de regresar algún día a la tierra natal. Esa noche, agotadas pero felices, supieron que la verdadera revolución nacía en los desayunos compartidos, en el abrazo sincero y en la mirada que reconoce el dolor ajeno. María sintió, al mirar a Carmen mientras preparaban la masa para el pan del día siguiente, que la vida tenía sentido donde había horizonte compartido. Un domingo de fines de 1960, diciembre, llegó una visita inesperada al comedor. Doña Teresa, aquella amiga de la infancia por la que había preguntado tanto tiempo atrás. Con su andar pausado y la voz aún firme, Teresa se presentó con una caja de libros polvorientos y un bolso lleno de juguetes antiguos para los niños. María la abrazó con fuerza, recuperando de golpe una parte de sí misma que creía perdida. Teresa se quedó a pasar la tarde y juntas revivieron anécdotas, tejieron chismes y, entre mate y mate, lloraron por los tiempos idos. Doña Teresa compartió con el grupo recetas olvidadas y cuentos que hicieron reír hasta a la siempre reservada Lourdes. La muchacha le confesó a María antes de irse que verla reencontrando amistades le enseñaba a no descartar nunca las segundas vueltas de la vida. Cuando al caer la noche se despidieron,
María le prometió visitarla y mantener la tradición de los domingos de historias. Antes de dormir, recogió una carta de una de las cajas de Teresa. Era de sus padres, escrita décadas atrás. La leyó en voz baja, agradeciendo el azar que a veces une los hilos sueltos de la memoria. A principios del nuevo año, la rutina del comedor se vio alterada por una tormenta que dejó a varias familias evacuadas en la escuela del barrio. Sin pensarlo dos veces, María organizó turnos para llevar comida caliente a los damnificados. El comedor funcionaba a deshoras, con voluntarios y niños trayendo ollas, frazadas, arroz y pan. María supervisaba, repartía tareas y alentaba incluso cuando no quedaba energía. En una de esas tardes, una vecina mayor, doña Elvira, le preguntó a María cómo soportaba, después de todo, tanto dolor ajeno. María le respondió con una sonrisa serena: «Ayudar te devuelve la esperanza, aunque sea de a poquitos». Cuando la escuela recuperó su ritmo y la tormenta fue solo recuerdo fangoso en las calles, los vecinos siguieron acercándose al comedor, ya no por hambre, sino por compañía. Ese invierno, María cumplió su promesa de nunca cerrar la puerta a nadie, ni siquiera a los que alguna vez la habían hecho sentir invisible. Una tarde calurosa, Carmen propuso ampliar el huerto con hierbas medicinales. María aceptó con entusiasmo y juntas convocaron a las mujeres mayores para compartir saberes antiguos de tisanas y remedios caseros. El rincón del huerto se llenó de manzanilla, tomillo, menta y albahaca. Las tardes se convirtieron en pequeños consejos de abuelas, historias de partos viejos y curaciones milagrosas. Ana, que antes apenas hablaba, se animó a enseñar cómo preparar jabón artesanal que todas usaron después en sus casas. Poco a poco, el conocimiento circuló y el comedor se transformó en una escuela práctica donde aprender era natural como respirar. María recordaba a su propia madre enseñándole a distinguir las hojas del boldo y entendía que dejar huella también era transmitir gestos sencillos, de esos que no se olvidan. Con la expansión del grupo, llegó la propuesta de organizar una radio comunitaria. Los chicos del voluntariado querían difundir cuentos leídos por María y canciones grabadas en las peñas. Aunque al principio dudó, terminó aceptando el desafío con Carmen y Lourdes como productoras improvisadas. El primer programa salió entre risas y nervios, pero pronto el Hora del Cuento con María se convirtió en un clásico. Además de historias infantiles, leyó fragmentos de su libro y compartió testimonios de mujeres valientes del barrio. La radio decidió llamar a los oyentes a tejer bufandas para donar en el invierno, y en pocas semanas recibieron sobres de todo el país. María supo entonces que la voz, cuando se ofrece sin miedo, puede traspasar paredes, cementos y heridas. La radio unió a quienes nunca se cruzaron en persona, y el comedor se expandió también en horizonte y afectos invisibles. El otoño llegó con la promesa de una feria de oficios, y las mujeres propusieron mostrar allí lo aprendido en los talleres. Entre pan casero, dulces de batata, hierbas medicinales y tejidos, el grupo armó puestos coloridos. María preparó su guiso clásico y Carmen organizó competencias de cocina entre los adolescentes. Los hombres del barrio ayudaron a montar toldos y mesas, y los niños decoraron carteles con mensajes de esperanza. En medio de la feria, una autoridad municipal se acercó a María felicitando el proyecto y ofreciendo subsidios para ampliar la cocina. Aunque cauta, María aceptó con la condición de que el comedor mantuviera su espíritu comunitario, sin ataduras. La feria fue una fiesta y las risas ese día sonaron especialmente potentes. Al final de la jornada, mientras desarmaban las mesas, Carmen aseguró que la felicidad, como la comida, era mejor compartida a cucharadas.
Con el inicio de las clases, aumentó el número de chicos en el rinconcito de lectura. María organizó una tarde especial, invitando a los docentes del barrio. Se leyó en voz alta, se distribuyeron cuadernos y, antes de finalizar, una niña pidió leer un cuento propio. Con la voz temblorosa, narró la historia de una abuela que crea un hogar con cada comida, aunque haya perdido el suyo. María aplaudió emocionada y la abrazó, repitiéndole que las historias inventadas a veces pueden curar más que las reales. A partir de esa tarde, los talleres de escritura sumaron voluntarios, y varias mujeres mayores se animaron a escribir cartas jamás enviadas. María enseñaba a poner en palabras el dolor y la alegría, convencida de que el acto de escribir había cambiado su propia vida. Durante los meses siguientes, el comedor recibió una donación inesperada, un piano viejo pero afinado, que un músico local ofreció para animar las tardes. Al principio, nadie se animó a tocarlo. Fue Sonia, con manos tímidas, quien arrancó los primeros acordes de una milonga olvidada. Poco a poco, los vecinos se turnaron para tocar, cantar y acompañar. María, que apenas sabía seguir melodías antiguas tarareando, se atrevió una tarde a cantar una copla de su pueblo natal. Aquella canción improvisada se volvió el himno del grupo. Y en cada peña comunitaria el piano se transformaba en el corazón del salón. A veces, María lo tocaba pensando en sus nietos, imaginando que un día cruzarían la puerta y la sorprenderían tocando para ellos. Hasta entonces, su música era para todos, y la alegría de ese instrumento nuevo llenaba los rincones y espantaba las nostalgias. En vísperas del segundo aniversario del comedor, llegó hasta la puerta una furgoneta con voluntarios de otro barrio, inspirados por la historia que una vez leyeron en la radio local. Venían a aprender cómo armar su propio espacio solidario. María organizó con todo el equipo una jornada de formación, explicando que el secreto era simple: confiar en la fuerza del grupo, no temer a pedir ayuda y, sobre todo, nunca olvidar de dónde se viene. Los visitantes compartieron fotos y relatos. La tarde se extendió entre mates y milanesas, y esa noche Antonio levantó la copa brindando por los lazos invisibles que unen a quienes resisten juntos. María les regaló unos libros y prometió visitarlos para leer cuentos allá. Supo con satisfacción que su historia llevaba ramificando esperanzas, como un árbol que da sombra lejos de sus raíces. Al acercarse el tercer invierno, un pequeño accidente puso a prueba la fortaleza de la comunidad. Carmen tropezó y se fracturó el tobillo, quedando algunos días en reposo. María reorganizó los turnos del comedor y, junto a Ana y Lourdes, ofreció cuidar a Carmen en su propia casa. La experiencia las acercó más aún. Las tardes se llenaron de risas, partidas de cartas y confidencias. Carmen, siempre bulliciosa, se sorprendió de necesitar ayuda y cuando pudo volver, confesó que nunca se sintió tan cuidada en su vida. María reflexionó sobre el valor de dejarse acompañar, de aceptar la vulnerabilidad y abrirse al cariño. Aquellos días reforzaron la convicción de que el verdadero sostén nacía de la entrega mutua y que tejer vínculos era, a la vez, don y aprendizaje. En la noche del aniversario del comedor, organizaron una cena especial. Vinieron familias, voluntarios, autoridades barriales y hasta algunos de los hijos de las mujeres del grupo. María, rodeada por todos, fue invitada a tomar la palabra. Por un instante dudó, pero luego se dejó llevar por la emoción. Habló de los primeros días oscuros, de la vergüenza que alguna vez la acalló, de la fuerza que encontró en la mano extendida y de la certeza de que la vida regala nuevas familias a quienes eligen no cerrarse al mundo. Recordó, con voz temblorosa, pero firme, cómo la esperanza era como una semilla, capaz de abrirse paso incluso en la tierra más dura. Todos escucharon en silencio y al terminar,
La ovación fue larga y sentida. María miró alrededor y supo, sin lugar a dudas, que la vida, aunque frágil, era también un milagro cotidiano posible. El amanecer trajo consigo un aire fresco que se colaba por las ventanas del comedor. María, como de costumbre, fue de las primeras en llegar, pero aquella mañana resultó especial. Al abrir la puerta del comedor, una avalancha de globos coloridos la recibió, junto con el abrazo de todos sus compañeros de lucha. Habían organizado una sorpresa para celebrar su cumpleaños número 72. María, conmovida, no pudo contener las lágrimas de gratitud. Entre risas y cánticos, la jornada comenzó con historias compartidas y anécdotas que relucían la importancia de cada miembro del grupo. Carmen, con su tobillo aún resentido, leyó un poema dedicado a la fortaleza y al amor de María, mientras el resto aplaudía con emoción sincera. Fue un día lleno de abrazos, sorpresas y promesas de futuros encuentros. Al caer la tarde, María permaneció un rato en silencio, contemplando el hogar que habían construido juntos. Sentía que el calor de aquella comunidad cobijaba tanto sus sueños como su realidad, consolidando el valor de la resistencia y el amor compartido. El verano trajo un intenso calor, una época que María y los demás del comedor aprovecharon para organizar excursiones con los niños del barrio. Con la ayuda de docentes y madres, prepararon salidas a parques, museos y una mágica jornada en un río cercano. Durante esos momentos, las risas se entrelazaron con la brisa veraniega y una alegría despreocupada se instaló entre todos los presentes. Mientras los niños chapoteaban en el agua, María recordó su propia infancia y al ver a los pequeños jugar, sintió que el ciclo de la vida se renovaba constantemente. No faltaron las anécdotas y bromas, creando un ambiente de aprendizaje y diversión. Fue la manera perfecta de fortalecer los lazos entre las familias del barrio y enseñar a los más jóvenes el significado de comunidad y pertenencia. Aquel verano se convirtió en uno de los más memorables, repleto de unión, calor humano y esperanza en cada paso dado hacia el futuro. Con el otoño llegó una propuesta inesperada del municipio, la posibilidad de expandir el centro comunitario y construir aulas permanentes para talleres y eventos. Antonio y el resto del equipo asumieron el desafío con entusiasmo, y María, como siempre, fue el motor de las ideas. Juntos comenzaron a delinear planos y sueños sobre lo que aquel proyecto traería al barrio. Los mayores aportarían su experiencia en construcción, mientras que los jóvenes veían la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes. Sin pausa, organizaron una serie de festivales y colectas para recaudar fondos, cada uno aportando de acuerdo a sus habilidades. María, emocionada, compartió su cocina e historias, demostrando que la fuerza del trabajo en equipo era ilimitada. La inauguración de las aulas se convirtió en un símbolo de resistencia y capacidad de transformación, permitiendo que el proyecto inicial del comedor adquiriera una dimensión mucho mayor y alcanzara más vidas. Mientras el nuevo edificio del comedor cobraba forma, un grupo de mujeres del barrio, inspiradas por las charlas y talleres de María, decidieron crear un colectivo de emprendedoras. Se propusieron lanzar una línea de productos artesanales, desde de alimentos hasta tejidos y jabones, combinando tradición y originalidad. María, orgullosa de sus amigas y vecinas, ofreció su apoyo y experiencia en la planificación del proyecto. A medida que la iniciativa adquiría fuerza, el colectivo se convirtió en un ejemplo de autogestión y empoderamiento femenino, organizando ferias y eventos para vender sus productos y enseñar a otras mujeres a iniciar sus propios emprendimientos. Este esfuerzo convirtió el comedor en un referente de desarrollo y solidaridad en toda la región,
demostrando que el trabajo conjunto y la visión compartida podían transformar realidades y ofrecer un futuro digno a las nuevas generaciones. Tras meses de esfuerzo compartido, llegó el día de la inauguración del nuevo edificio del comedor. Las autoridades locales y los vecinos del barrio se reunieron para celebrar la realización de un sueño colectivo. María, vestida con un sencillo vestido blanco que Carmen le había regalado, fue la encargada de cortar la cinta y pronunciar unas palabras de agradecimiento y esperanza. En su discurso habló sobre el poder de la comunidad, el amor incondicional que los había llevado a conseguir lo que parecía imposible y el deseo de seguir soñando juntos. La multitud aplaudió con fervor, y María sintió que en ese momento su vida había encontrado su propósito final. La noche se extendió con música, risas y planes para el futuro. El camino no había sido fácil, pero el viaje había valido cada esfuerzo y lágrima derramada. La llegada del invierno trajo consigo algunos días más difíciles, con un frío penetrante que amenazaba el ánimo de todos. Sin embargo, la comunidad entera estaba preparada para enfrentar cualquier adversidad. Los talleres de tejido se intensificaron, y las mantas producidas fueron distribuidas a quienes más lo necesitaban. María alentaba a todos a compartir el calor, no solo material, sino emocional, que habían aprendido a crear con los años. Aquellos meses se convirtieron en una lección de resistencia, insertando en el corazón de María y del grupo la certeza de que aquellos vínculos superaban la temporalidad del clima y de la adversidad. Mientras algunos preferían quejarse del frío exterior, el interior del comedor se mantenía cálido, reminiscencia de hogueras que nunca deben apagarse. En el despacho del centro comunitario, María encontró una carta inesperada. Era una invitación para recibir un premio de reconocimiento a su labor social y a su aporte a la comunidad. Emocionada, pero humilde, María compartió la noticia con su grupo, quienes la animaron a aceptar el merecido homenaje. Fue un reconocimiento no solo para ella, sino para todos, quienes la habían acompañado y apoyado desde el inicio del proyecto. El día de la ceremonia, María, rodeada de sus amigas y colegas, subió al escenario y dedicó el premio a cada una de las personas del centro que habían creído en la fuerza del grupo. Aquella noche, entre aplausos y abrazos, comprendió que los logros más significativos son aquellos que se comparten con los demás y que sus esfuerzos habían dejado una huella imborrable en el corazón de tanta gente. La última primavera trajo consigo una visita inesperada. Sus hijos, quienes, ignorando resentimientos pasados, decidieron viajar para acompañarla en la celebración de los años de trabajo y amor vertidos en el comedor. María, sorprendida, los recibió con el corazón abierto, dispuesta a sembrar semillas de reconciliación y nuevos comienzos. Entre lágrimas y sonrisas, el pasado fue dejando paso a nuevos recuerdos, construidos con respeto y cariño. María supo que, si bien las heridas profundas no desaparecen de un día para otro, la oportunidad de sanarlas había llegado. La familia volvió a convertirse en parte de su vida, esta vez en sus propios términos y tiempos, reflejando que el amor, siempre paciente, ofrece un chance a lo imposible. Mientras los meses seguían su curso, María y su grupo comenzaron a soñar con llevar su mensaje más allá, de crear una red nacional de comedores comunitarios interconectados por la solidaridad y el compromiso con el bienestar comunitario. Con el apoyo del municipio y el revuelo generado por el éxito del modelo, el plan comenzó a tomar cuerpo. Eventos, charlas y la intervención de figuras públicas comprometidas con la causa catapultaron el proyecto hacia horizontes nunca antes imaginados. María, aunque ya mayor, experimentaba el brotar constante de energías renovadas e imaginaba que su historia, de pequeñez hecha,
grandeza por el poder de la comunidad, podría replicarse a lo largo y ancho del país, iluminando caminos para quienes más lo necesitaran. Un año después, María observó el trajín cotidiano del comedor desde una taza de café caliente en la mano. Las risas de los niños, el murmullo de las conversaciones y el aroma familiar de la cocina la transportaron al primer día que cruzó las puertas con la incertidumbre por compañera. Ahora el espacio había trascendido lo imaginable, habiéndose convertido en enorme refugio donde seres humanos se encontraban y reconocían en sus identidades compartidas. El éxito del comedor irradiaba la luz del amor y la resiliencia, una llama que enriquecía más cuando se compartía. María supo que era momento de retirarse, para dar paso a nuevas voces y líderes que tomarían la antorcha con entusiasmo. Con el corazón colmado, reconoció que cada lágrima, cada risa y cada acto de bondad habían servido para escribir la historia que, sabiéndose compartida, seguiría creciendo en incontables páginas del tiempo. Miró por última vez el salón, en paz, sabiendo con certeza que su vida fue y permanecía siendo maravillosamente vivida.